Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. La segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si ya lo tiene, por favor, diga amén. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto viene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Acompáñame orando. Señor, damos gracias por este día, Señor, porque hoy una vez más nos podemos reunir como iglesia, Señor, como tu cuerpo en donde tú, Jesús, eres cabeza. Oramos, Señor, pidiéndote que hables a nuestro corazón. Hoy venimos con la necesidad, Señor, de escuchar tu voz, que tu palabra sea ese bálsamo para nosotros, que hables a nuestra vida, Señor, que confrontes a muchos, bendito Señor, que quites la venda de los ojos de muchos también, Señor. Que muchos tal vez hoy se puedan encontrar contigo, puedan tener un encuentro real y personal contigo, Señor, porque creemos que cuando nos encontramos contigo, nuestra vida cambia para siempre. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de lo que se supone ocurre con nosotros cuando nos acercamos a Jesús. Todo lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Dice la palabra también, hemos sido reconciliados con Dios. Y estamos en el mes del amor y la amistad, ¿cierto? Y entonces pensamos en los amigos, en los grandes amigos, en el amor y en la amistad. Y cuando miramos hacia la cruz y miramos el Evangelio y examinamos lo que Dios nos busca enseñar, podemos entender que Él, como lo dice la Escritura acá, buscó reconciliar al mundo consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Para nosotros es cierto que en algún momento de nuestra vida estábamos enemistados con Dios, consecuencia del pecado. Pero gracias a Jesús, a través de Jesucristo, hemos sido reconciliados con el Padre. Usted se puede dar cuenta cómo en los evangelios, y usted se lo puede dejar de tarea, cada vez que alguien se encontraba con Jesús, algo ocurría en su vida. Aún en la vida de los fariseos y maestros de la ley. Muchos de ellos se iban cuestionados por las enseñanzas que Jesús estaba dando. Muchos fueron sanados luego de haberse encontrado con Jesús. Muchos fueron liberados, muchos fueron levantados. Muchos les fue quitada una venda de los ojos, no solo física, porque el Señor sanó a muchos ciegos, sino una venda espiritual. Con los discípulos ocurrió lo mismo. Para los discípulos fue un cambio de vida desde el momento en que empezaron a caminar con Jesús. Cuando usted revisa, cuando Jesucristo se los encuentra, ellos están pescando, Él les dice, dejen sus redes y síganme porque ahora los haré pescadores de hombres. Pues desde ese momento la vida de los discípulos cambió para siempre. Y entonces yo empezaba a pensar el día en que conocí a Jesús. Y yo quiero que usted piense por un momento en ese día en el que usted reconoció que Jesucristo era su Señor y su Salvador y usted le entregó su vida y usted dijo, ok, Señor, necesito que empieces a ordenar mi vida, necesito que empieces a mostrarme el camino que yo tengo que seguir. Me dispongo de todo corazón. He escuchado, Señor, que si me acerco a ti, Señor, tú harás algo nuevo en mi vida. Y usted podría decirlo, tal vez su familia podría dar testimonio de eso. Podrían decir, desde el momento en que mi papá conoció a Jesús, desde el momento en que mi papá reconoció que Jesucristo era el dueño y Señor de nuestra casa, las cosas empezaron a ser diferentes. Muchas esposas podrían decir, desde que mi esposo se arrodilló ante Dios y reconoció su insuficiencia y su necesidad de Él, empezó a ser un mejor esposo, empezó a ser una persona diferente. Cuando usted le pregunta a las personas de un antes y un después de Cristo, las personas pueden decir, Jesucristo cambió mi vida para siempre. Yo quiero que usted se lo diga a alguien allí en su casa, que le pueda decir a quien tiene al lado, Jesucristo cambió mi vida para siempre. Y entonces yo podría hacer otra pregunta, ¿qué sería de nuestra vida hoy
si no hubiéramos conocido a Jesús. Porque cuando nosotros miramos de dónde nos sacó y lo que Dios ha hecho, solo podemos decir gracias. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por habernos abierto los ojos, gracias por habernos mostrado que estábamos viviendo una vida sin sentido y con un despropósito total. Como lo diría Pablo, me sacaste de una vida absurda y sin sentido. Usted podría decirlo de esa manera, usted podría decir hoy gracias Señor porque definitivamente has cambiado mi vida. Entonces cuando uno hace referencia a 2 Corintios, texto que leímos en el comienzo, nos damos cuenta que somos hechos nuevos. Y yo lo escribía de esta manera: el ser una nueva criatura no significa que seamos perfectos. Diga amén, dígale a quien tiene al lado. ¿Te das cuenta? No significa que yo sea perfecto. Significa que tenemos una nueva identidad, un nuevo lugar en Cristo, y ese nuevo lugar hace que Dios a través de su Espíritu Santo esté obrando una transformación en mí. Entonces soy una nueva creación, no soy perfecto, el único perfecto es Cristo, pero sí estoy siendo transformado y entonces he dispuesto mi corazón y mi vida para que Él obre en mí. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: con respecto a la vida que antes llevábamos, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Es Pablo nuevamente hablando y haciendo referencia a esa vida que antes llevaba. Se nos dice, se les enseñó que se debían quitar el ropaje de la vieja naturaleza, corrompida por los deseos engañosos. Ser renovada la actitud de su mente. Entonces nosotros podemos decir hoy que desde el momento en que nos encontramos con Jesús, muchas cosas en nuestra vida empezaron a cambiar. Una de ellas fue nuestra manera de pensar. Si usted ya pudo ver la enseñanza del pastor Darío de esta mañana, el pastor Darío hizo referencia al pensamiento de Dios. Lo invito a que hoy en horas de la tarde, en la retransmisión 6 de la tarde, nos acompañe. Allí podremos estar escuchando la enseñanza de nuestro amado pastor Darío, la cual llamó el pensamiento de Dios. Una muy buena enseñanza. Nosotros sabemos que nuestra mente ha cambiado, ¿cierto? Está cambiando, se está renovando. Usted ya no piensa igual. Entonces cuando usted mira ese momento en el que usted conoce a Jesús, lo recibe en su corazón, usted empieza a cambiar su manera de pensar. Hay muchas cosas, patrones de pensamiento que se empiezan a quitar, que son quitados. Hay personas que dicen, es que vengo pensando por esto durante muchísimos años. Y yo puedo decirle, ok, tengo la seguridad de que si usted pensó de esa manera durante tantos años, usted formó patrones de pensamiento. Pero también tengo la seguridad que Jesucristo tiene el poder para obrar sobre su vida de una manera sobrenatural. Y Él puede cambiar su manera de pensar. Porque si usted cambia su manera de pensar, cambia sus creencias. Y si sus creencias cambian, usted cambia su manera de vivir, su manera de reaccionar, su manera de enfrentar la vida, su manera de edificar su matrimonio. Entonces, creemos que desde el momento en que nos encontramos con Jesús, nuestra mente también empezó a ser renovada. Y es lo que dice el apóstol Pablo acá: póngase el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Y entonces, yo quiero hacer referencia a 3 palabras. Cuando pensamos en habernos encontrado con Jesús, es inevitable que yo tenga que ir a los evangelios y tenga que revisar lo que el Señor hizo en las personas. Y yo pensaba en 3 palabras de las que quiero hacer referencia en esta mañana, y palabras que yo quiero que le queden grabadas en su corazón. Primera de ellas, la primera palabra que yo quiero decirle es perdón. Perdón. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, una de las cosas que entendimos era que éramos perdonados. Cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo es inevitable mirar a la cruz. ¿Por qué? Porque Él está amarrado a la cruz. Y aquí hago referencia a que nosotros a través de la cruz encontramos redención. Y cuando hacemos referencia a nuestro Señor Jesucristo, hablamos de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Sí? Lo que Él hizo en la cruz marcó nuestra historia de vida para siempre. Es un antes y un después.
Y entonces nosotros creemos en que el Señor es bueno, en que el Señor es fiel, en que el Señor nos perdonó nuestros pecados. Y entonces yo entiendo que el cristianismo se trata de lo que Dios ha hecho en mí, ¿ok? El cristianismo se trata de lo que Dios ha hecho en mí. No se trata de lo que yo puedo hacer por Dios o lo que yo puedo o lo que yo debo hacer para Dios. No, no, no. El cristianismo se trata de lo que Él hizo por mí. La cruz de Cristo, su muerte allí en el madero, su sangre derramada hasta la última gota, el precio más grande que se pudo haber pagado para la redención de la humanidad. Y es ahí cuando hacemos referencia a lo que dice Pablo cuando dice en la escritura de se nos enseñó cómo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y entregó su vida en ese madero para bendición suya y para bendición mía. La cruz significa perdón, la cruz es redención y Jesucristo es nuestro Redentor. Amén. ¿Nos ha perdonado? Sí. Nos ha perdonado nuestro pasado. Usted no tiene por qué estar pensando aún en su pasado, en lo malo que usted hizo. No. El Señor me dijo, yo ya te he perdonado. Aunque vengan personas a restregarte tu pasado, a recordarte tu pasado, a decirte, es que usted no se le olvide cómo es y de dónde viene y lo que era y lo que hacía. No. Espérame un segundo, que hoy yo ya tengo una nueva identidad. Yo hoy camino con el Señor. Hoy el Señor guía mis pasos, hoy el Señor es quien camina junto a mí y yo estoy seguro que el Señor me ha perdonado mi pasado. Puede que no se me olvide mi pasado, pero ese pasado ya ha sido perdonado. Ese pasado ya no tiene incidencia en mi presente, porque ya ha sido perdonado, porque el Señor me ha librado de todas las culpas, de toda condenación, porque en Cristo, dice la Escritura, ya no hay condenación. Entonces cuando yo pienso en cómo el Señor ha perdonado, porque la primera palabra es perdón, pienso en Saulo. Usted puede acompañarme a Hechos capítulo 9 y usted se va a encontrar allí en Hechos capítulo 9 con el momento en el que Saulo, camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Conversión de Saulo es el texto que viene a hacer referencia a este pasaje bíblico. Conversión de Saulo. Hechos capítulo 9. Usted se da cuenta cómo dice la palabra, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición. La escritura está hablando del apóstol Pablo. Pablo toma su camino a Damasco, sale a viajar hacia Damasco y cuando va camino a Damasco, en el versículo 4, tiene un encuentro personal y real con Jesucristo. ¿Y por qué quiero hacer referencia a Pablo? Porque Pablo recuerda muy bien ese suceso. Pablo recuerda ese suceso delante de Agripa. Pablo lo recuerda porque se lo cuenta a la multitud ese encuentro que él ha tenido con Jesucristo. Y Pablo también le recuerda a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12, lo que él había sido. Y yo quiero que usted me acompañe en su Biblia también a ese texto. Deje una marca en Hechos capítulo 9 y acompáñeme a Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Pablo le habló de esta manera a Timoteo porque Timoteo estaba desanimado y porque Timoteo no se sentía digno de confianza para seguir predicando. Y entonces Pablo lo siente y le dice, hermano, quiero contarle cómo era mi vida. Quiero contarle que anteriormente, como lo dice la Escritura, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Derramó de su gracia sobre mí. Y aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Dice, yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pensemos en esas dos palabras. Ignorancia e incredulidad.
Pensemos cuán incrédulo llegó a ser usted en algún momento. Pueden haber personas hoy escuchando este sermón y diciendo, sí, pues yo creo que Jesús, sí, la verdad, murió por nosotros, pero pues tanto que rendir mi vida a Él y ordenarlas, no, pues tampoco, con incredulidad. Muchos llegamos así a la iglesia, muchos llegamos así a escuchar el mensaje, con incredulidad. ¿Incredulidad por qué? Porque usted tal vez ha llegado a cuestionar a Dios y a decir, pero ¿y si Dios fuera bueno? ¿Y si Dios existiera? ¿Por qué permite tanta maldad? Muchos argumentos se han levantado en contra de Dios. No por esa razón Dios deja de ser Dios. Incredulidad. Hubo un momento en el que usted se encontró con Jesús y usted hoy puede decir, yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor. Y algunas personas dirían, pero usted ¿cómo puede creer? Yo he alimentado mi fe a través de la Escritura. He crecido en el conocimiento de Dios. Y hoy puedo decir con convicción que yo creo en Jesucristo. Y hay otra palabra de la que habla Pablo allí, haciendo referencia a su vida antes de haberse encontrado con Jesús. No solo la incredulidad, sino la ignorancia. Y entonces usted y yo podemos decir, habían muchas cosas de las que nosotros éramos ignorantes. Desconocíamos, pensábamos que estaba bien. Crecimos con el que madruga, Dios le ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Crecimos tal vez de esa manera, con un desconocimiento total frente a la Escritura. Pero el día en que empezamos a entender que Dios nos hablaba a través de la Escritura, el día en que empezamos a alimentar nuestra fe, dejamos de ser ignorantes y empezamos a conocer la única verdad que vino a transformar nuestra vida. Empezamos a entender que habían muchos engaños sembrados en nuestra vida y en nuestro corazón. Y esos engaños fueron disipados y eliminados ¿con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo vino a cambiar nuestra vida para siempre. Dígaselo nuevamente a quien tiene al lado. Jesucristo cambió mi vida para siempre. Y cuando pienso yo en Saulo, le estaba haciendo referencia a Saulo porque Saulo le cuenta a Timoteo lo que él era, lo insensato que era, lo insolente lo que era un blasfemo, era un perseguidor. El Señor lo sabe, porque usted allí en Hechos capítulo 9 se da cuenta cómo el Señor le llama la atención a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces podríamos decir algo con esta pregunta que Jesucristo le hace a Saulo, porque es el mismo Jesús quien se encuentra con él. El Señor sabía que Saulo venía persiguiendo a la iglesia desde hacía mucho tiempo. Dice allí mismo en Hechos capítulo no 9 sino 8:3 que Saulo causaba muchos estragos en la iglesia, muchos estragos en la iglesia. Y entonces yo podría preguntarle a usted, ¿usted cree que Dios conoce su pasado? Responda un sí rotundo, Dios conoce nuestro pasado. Así como conocía lo que venía haciendo Saulo, y así como a Dios no le agradaba lo que estaba haciendo Saulo, pues lo mismo nos dijo a nosotros, tienes que dejar de vivir esa vida, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que empezar a colocar tus prioridades en orden. Y como el Señor mismo lo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas vendrán por añadidura. Hoy tú y yo lo entendemos y eso es lo que hacemos. Primeramente Dios, primero Dios y el resto de cosas vendrán por añadidura. El Señor Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo era un perseguidor de cristianos, Saulo los encarcelaba, Saulo era uno de los que estaba allí liderando ese movimiento en contra de la iglesia. Eso obviamente hizo que la iglesia creciera porque la iglesia se dispersó. Eso trajo crecimiento a la iglesia. Pero claramente lo que Pablo está haciendo aquí es persiguiendo a la iglesia. Y entonces yo podría preguntarle, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué corazón ha lastimado? ¿A quién has robado? ¿Qué familia destruiste? ¿Qué mentira dijiste? ¿Te causaste algún aborto? Puede que nosotros no sepamos lo que tú has hecho, pero hay alguien que todo lo sabe, que todo lo conoce, y ese es Dios. Y Él hoy podría decirte, Carlos, sé que has hecho, conozco tu pasado, pero ten presente algo. Así como tienes la certeza de que Dios conoce tu pasado, tienes que tener la certeza de que tu pasado ha sido perdonado. ¿Gracias a qué? A la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su muerte en la cruz.
trajo perdón de pecados para ti y te trajo el regalo de la vida eterna. Y tú solo tienes que decir amén, porque es por gracia y nada más que por gracia. Y entonces tú allí entiendes algo más con relación al perdón. Y fue lo que te dije hace un segundo, ya no hay condenación. Entonces cuando venga la culpa y cuando tú escuches que no, que tú eres una porquería, no, espérame un segundo. Es que usted no va a cambiar nunca, no, espérame un segundo. En Cristo Jesús ya no hay condenación. Ok, el Señor te ha llamado a no volver a pecar, sí, pero en Él ya no hay condenación. Hemos sido redimidos por su sangre, hemos sido perdonados por Él. Creemos que su obra en la cruz fue suficiente. Un solo acto cumplido por nuestro Señor Jesús fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Hablábamos como hace 8 días, solo a través de Jesús, solo Él. Jesús es el mejor y no hay nadie como Él. Y hacíamos referencia al libro de Hebreos y cómo en el libro de los Hebreos se muestra la superioridad de Jesús frente a los ángeles y frente a todo lo que ha sido creado. Pues porque Jesucristo es Dios. Y entonces usted y yo podemos decir, ok, en Cristo ya no hay condenación, he sido perdonado. Es la primera palabra que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Perdón, he sido perdonado. Y el Señor me asegura que no solo han sido perdonados mis pecados del pasado, mis pecados de hoy, sino los que vendrán, porque Él conoce cuáles vendrán. Y Él me dice, hasta allá me alcanza, mi gracia alcanza hasta allá. Y yo digo, Señor, gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Y algunos podrían decir, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo que Dios va a perdonar? Usted, semejante basura, pastor, es que usted conociera cómo es mi esposo. Pues sí, hasta allá alcanza la gracia cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se humilla ante Jesús y lo reconoce a Él como único Señor y Salvador. Ahí alcanza la gracia de Dios. Y hacemos referencia, por ejemplo, al ladrón que estuvo junto a Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23. Cuando hay una discusión entre los dos ladrones, cuando uno dice, bueno, y si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro ladrón le responde, ¿cómo te atreves a hablarle así? Tú y yo estamos aquí porque hicimos algo, pero él está aquí sin haber hecho absolutamente nada. Y ese ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí. ¿Y qué le responde Jesucristo? Jesucristo le dice, no, hermano, es que usted ha sido una pichurria. Usted, hermano, sí es que ha sido lo peorcito. No, Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro. Entonces, con esa seguridad caminamos nosotros. Nosotros decimos, Señor, tú nos has perdonado. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. ¿El llamado cuál es, Señor? A mantenerme en santidad, a mantenerme en integridad, a caminar en obediencia. Pero tengo la seguridad, Señor, que ya he sido perdonado y que en ti no hay condenación. Amén. ¿Y saben qué otra mujer, en qué otra persona recuerdo yo en este momento? La mujer que se encontró con Jesús en la casa del fariseo. Lucas capítulo 7. Yo quiero que usted me acompañe en su Biblia. Lucas capítulo 7, versículo 36. Desde ahí y algunos versículos siguientes. ¿Qué título tiene ese pasaje? Una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Dicen los comentaristas que era prostituta. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se le bañaron los pies de lágrimas. Luego se los secó con el cabello y también se los besaba y se los ungía con aceite. Este momento muestra una mujer pecadora a los pies de Jesús. Una mujer pecadora que muestra arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, humillada ante Jesús, ungiéndole los pies. ¿Y qué me muestra esta mujer a mí? ¿Y qué nos muestra esta enseñanza a nosotros? El fariseo le dice, no le dice, el fariseo piensa,
porque dice que se dijo para sí mismo: si este hombre realmente fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Sabría qué mujer le está tocando los pies. Sabría que es una pecadora. Versículo 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Versículo 43. Responde: supongo que aquel a quien más le perdonó. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Y mire lo que le dice el Señor Jesucristo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Tú no me besaste, pero ella no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me unge los pies con perfume. Mire, ¿qué ve uno en esta mujer? Devoción, arrepentimiento y amor. Porque el Señor le dice a Simón: ¿quién crees que ama más? Y él dice: al que más se le perdonó. Ese ama más, porque ese dice: wow, mi deuda era inmensa. Y entonces gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Esta mujer, le dice a Simón: tú no me diste lo que se supone como anfitrión de la casa le deberías dar al invitado. El beso de saludo, algo de beber y el ungirme con aceite. Esa era una tradición que se tenía cuando alguien llegaba de visita y el anfitrión lo recibía. Y Jesucristo le dice 3 cosas básicas que se supone se daban en ese momento. Y él dice: tú no lo hiciste. Tú no me diste agua y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con tus lágrimas. Tú no me besaste y esta mujer no me ha dejado de besar los pies. Tú no me ungiste la cabeza y esta mujer me está ungiendo con aceite. Y uno piensa en la vida de uno. Y uno piensa en lo que uno era. Y uno piensa en lo que uno hizo. Y uno dice: Señor, me has perdonado mucho. Y entonces tenemos que decir gracias. Y eso a ti y a mí nos tiene que enamorar de Jesús. Y postrarnos ante los pies del Señor y decirle: gracias, Señor, gracias porque me sacaste una vida absurda. Dice la palabra: de lo vil y menospreciado nos tomó el Señor. Y entonces usted tiene que decir hoy: gracias, Señor, tú eres incomparable, como tú no hay nadie. Un libro me educa, un colegio me instruye, una universidad me forma, pero solo Cristo cambia mi corazón y cambia mi vida y cambia mi futuro para siempre y cambia mi eternidad. Y entonces yo solo puedo decir: Señor, gracias. Y así como esta mujer estaba postrada ante Jesús porque sus muchos pecados estaban siendo perdonados, pues de la misma manera usted y yo podemos decir: Señor, mis muchos pecados han sido perdonados. Y solo puedo decir: gracias, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por mirarme con tus ojos y no con los míos, porque cuando usted lo ofenden por algo, usted mira con desprecio, a usted le cuesta trabajo perdonar. No, aquí está mirándonos un Padre que nos ama, un Padre que tiene infinita misericordia y un Padre que ha derramado gracia sobre nosotros, una gracia infinita, una gracia incalculable, una gracia que alcanza para el perdón de todos mis pecados, aún los que no he cometido. Y entonces usted puede decir: gracias, Señor, gracias porque tú eres incomparable, no hay nadie como tú. Amén. Es la primera cosa que yo quiero que usted entienda. Usted tiene que entender el perdón y tiene que recibir el perdón. ¿Me entendió? Entienda el perdón y recíbalo. Y entonces allí usted puede empezar a experimentar una transformación. Porque se lo aseguro, si usted se ha acercado
de una manera auténtica y real a Jesucristo, su vida cambia para siempre. Amén. Otra palabra que yo quiero que quede en su memoria, le dije que iban a ser 3 palabras. La primera fue perdón. La segunda es propósito. Cuando hablamos de que el Señor cambió nuestra vida, empezamos por decir que Él perdonó nuestros pecados y cambió nuestra eternidad. Y solo podemos decir gracias. Pero también hablemos de propósito. No solo hemos sido perdonados, sino que estamos siendo transformados. Y no solo estamos siendo transformados, sino que el Señor nos ha entregado un propósito a cada uno de nosotros. Y volvemos a la historia de Saulo. ¿Recuerda? Saulo caminó a Damasco, Hechos capítulo 9. Le dije que dejara una marca en Hechos capítulo 9. Allí va Saulo. Allí se encuentra con Jesús. ¿Cuál era el oficio de Saulo en ese momento? Perseguir a la iglesia cristiana, a los primeros que empezaron a edificar la iglesia. A ellos eran los que perseguía y encarcelaba a familias. Eso era lo que hacía. Hechos capítulo 9, estamos revisando la historia desde el versículo 1. Dice Gálatas, fíjense lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 13. Pablo con furia perseguía a los discípulos. Pablo odiaba a los discípulos. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, que de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. ¿Se da cuenta el pasado de Pablo? ¿Se da cuenta la clase de persona que era? Pero se da cuenta lo que ocurre cuando Pablo tiene un encuentro real y verdadero con Jesús. Su vida cambia para siempre. Entonces cuando usted empieza a mirar hacia atrás y usted dice, no, es que yo he sido una porquería, pastor, es que usted viera, yo destruí un matrimonio y este que tengo está hecho una nada, yo acabé con el corazón de mis hijos, yo dañé el corazón de mis padres, yo estoy sumido en la droga, yo estoy sumido en el... No, espérame un segundo. Aquí nos estamos dando cuenta del poder que tiene Jesús para obrar en la vida de alguien que se arrepiente y se inclina ante Él y se humilla ante Él. Entonces aquí estamos con Pablo. Pablo, un hombre que caminaba con furia, perseguidor de la iglesia. La iglesia le tenía pavor a Pablo. Pablo le dice a Timoteo anteriormente, yo era un blasfemo, incrédulo, ignorante. Y el Señor llama a Saulo, allí en ese encuentro. Jesucristo le habla y le dice, Saulo, Saulo. Y cuando le llama la atención, cuando se cita 2 palabras, es como cuando habló con Marta, tal vez buscando llamar más su atención. Y le dice, ¿por qué me persigues? Esa es la pregunta que el Señor le hace. Y ese ¿por qué me persigues? Le deja ver a Pablo que Pablo estaba haciendo las cosas mal. No estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Porque Jesucristo no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? No, ¿por qué me persigues? Y la otra cosa que se dice allí en la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estás viviendo de esta manera? Y es la pregunta que el Señor te hace a ti hoy. ¿Por qué sigues viviendo de esta manera? ¿Por qué sigues empecinado en hacer las cosas así? ¿Por qué sigues llevando así tu matrimonio? ¿Por qué sigues llevando así tu comunidad? ¿Por qué no te has humillado ante mí? ¿Por qué sigues consintiendo el pecado? ¿Por qué sigues maquillando informes? ¿Por qué sigues hablando de esa manera? ¿Por qué sigues pensando así? ¿Por qué sigues pensando así de ti mismo? ¿Por qué sigues pensando así de tu familia? ¿Por qué sigues pensando así de tu futuro? ¿Por qué sigues pensando así? ¿Por qué? Es la pregunta que el Señor le hace. Y Saulo sabía que era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque me puse a leer y me encontré con que muy posiblemente Pablo, mientras Jesucristo estaba enseñando en Jerusalén, Pablo escuchó las enseñanzas de Jesús. Muy posiblemente también, cuando Jesucristo fue llevado a ser juzgado antes de la crucifixión, Pablo hacía parte del Sanedrín y el Sanedrín estaba en el juicio en contra de Jesús. Entonces Pablo había escuchado a Jesús. Entonces cuando se encuentra en Damasco, camino a Damasco con Jesús, Pablo sabe que era Jesús. Y Pablo le dice, ¿qué quieres, Señor?
Este pasaje no nos da muchos detalles de la conversación que se dio o lo que Pablo le preguntó a Jesús. Pero encuentra uno más detalles de este momento en Hechos capítulo 22, versículo 7. Porque Pablo, le dije a usted, la situación que vivió con Jesús camino a Damasco, se la contó a varias personas, a Agripa, a Festo y a la gran multitud. Hechos capítulo 22, versículo 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Y pensando en que Pablo aquí hace dos preguntas, uno podría decir, las dos preguntas más importantes las hizo Pablo en ese momento cuando se encuentra con Jesús. La primera, ¿quién eres? Y la segunda, ¿qué quieres que haga, Señor? Y revisando un poco, me encontré con una encuesta que hicieron en el año de 1990, una firma encargada de recoger datos de opinión pública para analizarlos y para asesorar en información. Y esta encuesta decía, se le pidió a la gente que escogiera las 3 preguntas que más le gustaría hacerle a Dios. Las 3 preguntas que más le gustaría hacerle a Dios. Y esta gran encuesta arrojó estos resultados. Las preguntas que la gente le haría a Dios serían: ¿habrá algún día paz mundial? Otra pregunta: ¿cómo puedo llegar a ser una mejor persona? Otra pregunta: ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Otra pregunta: ¿habrá algún día la cura para todas las enfermedades? Y una última pregunta: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esas fueron las 5 preguntas que más puntos tuvieron en esa gran encuesta, frente a las preguntas que la gente querría hacerle a Dios. Y uno diría, son preguntas que usted tal vez también se ha hecho. Pero es que Saulo aquí, camino a Damasco, hace las 2 preguntas más importantes que usted y yo podemos hacer como creyentes. Y si usted hoy se está encontrando con Jesús, usted tendría que hacer estas mismas 2 preguntas. Primera, ¿quién eres, Señor? Y le aseguro que el Señor, a la luz de la Escritura, le va a mostrar quién es Él. Busque responder esa pregunta. Yo lo invito. Asuma ese reto. Voy a buscar quién es el Señor. Y entonces usted a través de la Escritura comprenderá quién es el Señor. Su grandeza, su poder, su fidelidad, su misericordia, su gracia. La pregunta primera que hace Pablo es esa: ¿quién eres? Ahorita recordábamos cómo nos perdonó. Entonces, ¿quién eres? El Redentor. El Redentor vive, intercede por mí ante el Padre. ¿Quién eres? Quien vino a cambiar mi vida para siempre. Quien vino a cambiar la historia de mi familia para siempre. Ese eres tú, Jesús. Es la primera pregunta que Pablo hace. Y la segunda pregunta que Pablo hace es: ¿qué quieres que haga, Señor? Y uno podría decir, pocos se atreven a hacer esta pregunta. Señor, ¿tú qué quieres que haga con mi matrimonio? Señor, ¿tú qué quieres que yo haga con este pecado oculto? Señor, ¿tú qué quieres que yo haga frente a la educación de mis hijos? Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Hágase usted esa pregunta. Les repito, no todo el mundo se atreve a hacerle esa pregunta al Señor. ¿Por qué? Porque para hacer esta pregunta tú necesitas 2 cosas: humildad y sumisión. Porque deberás estar dispuesto al escuchar la voz de Dios a obedecer. Esas 2 preguntas las hizo Saulo.
Y yo podría decirle a usted, hablando del propósito, porque Dios le entregó a Pablo un propósito inmenso. O sea, fue violento el llamado que el Señor le hizo a Pablo. Y cómo usó Dios a Pablo. Fue tremenda la manera en que usó a Pablo. Yo podría decirle a usted, el día en que usted le diga al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le va a mostrar cuál es el propósito que Él tiene para su vida. Hágale usted esa pregunta. Y le aseguro que Él tiene un propósito para su vida. Para usted, para su matrimonio, para sus hijos, para su familia. Porque yo estoy seguro que cuando yo me encuentro con Jesús, pues Él tiene un propósito, Él tiene una ruta trazada. Dios no juega los dados. No, Él tiene todo escrito y Él sabe el camino que debemos seguir. Por algo nos lo dice, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y yo te cuidaré. ¿Tienes claro el propósito de Dios para tu vida? Necesitamos hacerle esa pregunta al Señor, como se la hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Allí Dios te va a entregar el propósito. Mire lo que dice Hechos 26:9. Aquí está Pablo, pero aquí no está ante la multitud, sino ante Agripa. Y le dice, yo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Perdón. Yo estaba convencido de eso. Y usted puede decir hoy tal vez lo mismo. Yo estaba convencido de que la manera en la que estaba viviendo, en la manera en la que estaba llevando mis cosas, estaba bien. Yo estaba convencido de eso. Yo estaba convencido de que la manera correcta de edificar mi matrimonio, que la manera correcta de tomar decisiones era esta. Yo estaba convencido de eso. Así me enseñaron, así me formaron, así aprendí. Pero me di cuenta el despropósito en el que estaba. Es lo que dice Pablo. Allí en Hechos 26, en el versículo 11, allí mismo, frente a Agripa, dice, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Obligaba a los cristianos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades de extranjeros. ¿Se da cuenta la vida que llevaba Pablo? ¿Se da cuenta el desorden de vida? Creyendo él, como lo dice acá. Estaba convencido de que lo que hacía agradaba a Dios. Estaba convencido de que tenía que combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Solo cuando él tuvo un encuentro real y personal con Jesús, su vida cambió para siempre. Dígale a quien tiene al lado nuevamente, Jesús cambió mi vida para siempre. Van dos palabras, ¿cierto? Primero dijimos perdón y segundo, propósito. Ahora vamos con la tercera. Poder. ¿Cree usted que Dios puede? Sí. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Yo pensaba en Pablo, pensaba en lo que el Señor había hecho, en cómo perdonó a Pablo cuando se encuentra con Pablo. Dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué estás buscando? Y en otra versión dice, habla del aguijón, y es un aguijón que utilizaban para arriar a los bueyes. Y entonces dice, el dolor del aguijón te hará obedecer. Cuando el buey no quería andar, era pullado con el aguijón en una de sus patas y se terminaba moviendo el buey. Cuando yo pienso en Pablo y digo, el Señor perdonó a Pablo. Sin importar el pasado que tenía Pablo, fue perdonado. De la misma manera Dios a ti y a mí nos ha perdonado. Y solo podemos decir gracias. Pero también a Pablo le entrega un propósito, pues de la misma manera a nosotros nos es entregado un propósito. Y entonces, si usted no lo ha encontrado, usted tiene que hacerle esa pregunta que Pablo le hizo en ese momento, usted la tiene que hacer hoy. Señor, ¿qué quieres que haga? Y tenga la seguridad de que Dios le va a hablar y Dios le va a mostrar el camino. Pero yo pensaba en esa obra maravillosa del Señor y yo decía, el Señor tiene poder para obrar en la vida de quienes se humillan ante Él. Tiene poder para transformar un corazón. Tiene poder para cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Tiene poder para dar vista a los ciegos. Y no solo ciegos físicos, sino ciegos espirituales. Tiene poder. Y cuando a Jesucristo se le acercaron muchos, Jesucristo les preguntó,
¿crees que puedo? Y el Señor, esperando la respuesta de muchos le dijeron, sí, sí creemos. Y uno de esos momentos se da en Mateo capítulo 9, versículo 27. 2 ciegos se encuentran con Jesús. Dice, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, les respondieron. Y aquí hay varias cosas, ¿no? Es un pasaje que uno ha leído muchísimas veces, pero hubo cosas que llamaron mi atención. Primero dice, 2 ciegos lo siguieron, y entonces uno dice, no era fácil para un ciego seguir, pues porque no está viendo. Tenía que afinar muy bien su oído, tendría que esforzarse, tendría tal vez que preguntarle a otros. Y entonces cuando nosotros hemos sido llamados a seguir al Señor, pues nos tenemos que esforzar y tenemos que afinar tanto nuestro oído para escuchar su voz y tanto nuestra mirada para conocer el camino que tenemos que seguir. Yo decía, allí hay 2 ciegos, 2 ciegos que anhelan una sanidad, 2 ciegos que le gritan, hijo de David. Esas palabras hablaban de que Jesucristo era el Mesías. Es la primera vez que en los evangelios Jesucristo es llamado hijo de David. Y estos ciegos lo gritan a voz en cuello, sabiendo que los fariseos ya habían dicho que quien declarara a Jesús como Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. A los ciegos no les importó. Ellos querían recibir compasión de Jesús. Y cuando Jesucristo les pregunta, ¿creen que puedo? Ellos le dicen sí. ¿Y sabe a qué estaban apelando ellos? Cuando le dicen ten compasión, a la misericordia de Dios. Y cuando yo le pido a Dios que obre sobre mi vida y cambie algo, yo no digo, Señor, es que he sufrido tanto. No. Señor, es que le he pasado tan mal. No, yo a eso no debo apelar. Tampoco es por mérito, Señor, es que yo me merezco tu perdón, es que yo he sido bueno como padre, bueno como hijo, es que yo merezco. No. Los ciegos apelan solamente a la misericordia y a la compasión de Jesús. Y es a lo único a lo que tú y yo podemos apelar. ¿Sabe qué dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores? Nunca ganarás una bendición de Dios cuando la exiges como un derecho. No, olvídate. La única manera de apelar a la misericordia, a la bendición, a la obra del Señor es por su infinita misericordia y su infinita gracia. Y Jesucristo les dice, ¿crees que puedo? ¿Crees que puedo? Apelando a la fe de ellos. Y pues de la misma manera yo le podría decir a usted, ¿usted hoy cree que Dios puede? Usted tiene que decir sí. Amén, yo creo que sí, Él puede. Esa pregunta está dirigiéndose hacia su fe. ¿Cómo está su fe? Le decía yo ahorita que a través de los evangelios nos damos cuenta cómo Jesucristo le dice a muchos, a uno de ellos, a los discípulos, cuando estaban en la barca, texto que citamos hace 8 días, hombres de poca fe, o sea, les faltó fe. ¿Qué pasa con ustedes? Ojo, la fe no garantiza la sanidad de todo individuo. Pero podemos ver a través de la Escritura que hubo multitudes que no se sanaron por falta de fe. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, enfatiza la situación de un leproso. Jesús sabía que podría sanar al leproso por la fe de ese leproso. Al centurión, allí mismo en el capítulo 8, dice la palabra que Jesucristo se asombró y dijo, no he encontrado a nadie aquí con tanta fe. A los discípulos les dijo, hombres de poca fe. A la mujer del flujo le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y entonces yo digo, ok, yo tengo que alimentar mi fe. Mi fe tiene que crecer. Yo tengo que confiar en que el Señor va a obrar, en que su voluntad se va a cumplir sobre mi vida.
Yo creo que Dios puede obrar, yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Cuando Jesucristo les pregunta, ¿creen que puedo? Los ciegos les responden sí. Sí creemos que eres capaz. Y lo dejaron ver. ¿Por qué? Porque lo siguieron. Les tocó esforzarse, pero lo siguieron. Clamaron a Él y no les importó gritarlo, aún perdiendo el poder entrar a la sinagoga. No les importó. Creían que Jesucristo los podía sanar. Y entonces yo le hago a usted preguntas. ¿Crees que Dios puede transformar tu matrimonio? ¿Crees que Dios puede obrar en la vida de tu hijo y sacarlo de las drogas? ¿Crees que Dios puede obrar en medio de las ruinas y hacer algo nuevo? ¿Crees que Dios puede llegar a sanar esa herida y llenar cualquier vacío? ¿Crees que Él puede guiar tus pasos? ¿Crees que Él puede liberarte de ese pecado que tú no has querido abandonar o dices no haber podido hacerlo? ¿Crees que Él puede perdonar tu pasado? ¿Crees que Él puede limpiarte y entregarte hoy un propósito? ¿Crees que puede afectar tu destino? Y tú dices, sí, Señor, yo creo. Yo creo, Señor, tu poder es incalculable, inagotable. Tu poder es incomparable. 3 palabras que quiero que usted grabe en su corazón: perdón, propósito y poder. Vamos a orar. Señor, damos gracias. Gracias, Padre, porque hemos sido lavados, como lo diría el apóstol Pablo. Hemos sido lavados de nuestros pecados. Hemos sido redimidos, perdonados, limpiados. Gracias, Señor, porque solo es gracias a ti. Tu infinita misericordia nos alcanzó. Gracias, Señor, porque habernos también entregado un propósito. Porque de la misma manera, así como un Pablo, algún día nos encontramos contigo y nos rendimos ante ti y te dijimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, que hoy muchos puedan decirte lo mismo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y que tú puedas guiar sus pasos, Señor. Oro por esos corazones. Oro porque esos corazones se humillen y se inclinen ante ti. Como esa mujer llegó a tus pies y lloró, Señor, y te lavó tus pies con las lágrimas. Como esa mujer que no dejaba de besarte los pies. Como esa mujer que no dejaba de ungirte los pies con aceite de alabastro. Pues de la misma manera, Señor, nos queremos humillar ante ti y decirte, Señor, te amamos y te damos gracias infinitas, porque mucho se nos ha perdonado, y al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Te amamos, Señor. Te amamos porque sabemos que tú estás vivo, intercedes por nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres incomparable, porque no hay nadie como tú, porque tu poder es infinito, porque tu poder es incalculable, porque tu poder es inigualable, incomparable, Señor, eres tú. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre, diciéndote gracias. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.